Buenas tardes, ingeniero y compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre los reactores de conversión, equilibrio y de Gibbs como una comparación entre ellos. Nuestro equipo está conformado por Gabriel Calderón y Carla Tapia. Como índice tenemos la introducción, simulación y ejercicio propuesto. Como introducción hablaremos de los tres tipos de reactor. El reactor de conversión es aquel que se utiliza para maximizar la transformación de reactivos en productos dentro de una reacción química, cuyo objetivo es maximizar la eficiencia de conversión de reactivos a productos, generalmente ajustando condiciones como temperatura, presión y concentración para favorecer la formación de productos. Para ello se ajusta cada parámetro del reactor para favorecer la velocidad de la reacción directa y lograr una alta conversión de reactivos. Por otro lado, el reactor de equilibrio es aquel que se diseña para alcanzar el equilibrio termodinámico en una reacción química. Entonces, su objetivo es alcanzar un estado en el que las velocidades de las reacciones directa e inversa sean iguales, lo que lleva a una composición constante y al equilibrio químico. Para ello, las condiciones del reactor se ajustan para permitir que la reacción alcance el equilibrio y se monitorea para evitar cambios netos en la composición. Finalmente, el reactor de Gibbs es aquel que se basa en el principio termodinámico de Gibbs y busca operar a condiciones que minimizan el potencial químico total del sistema. Entonces, su objetivo es minimizar el potencial químico total a través de ajustes en las condiciones del reactor, alcanzando así el equilibrio termodinámico de Gibbs. Para ello se ajustan las condiciones del reactor para minimizar el potencial químico total y alcanzar el equilibrio de Gibbs. Nos hemos basado en diferentes parámetros para realizar una comparación entre los tres tipos de reactores. Como primero, tenemos el enfoque cinético versus termodinámico. En el reactor de conversión se centra principalmente en aspectos cinéticos, ajustando las condiciones para favorecer la velocidad de la reacción directa y maximizar la conversión de reactivos en productos, mientras que el reactor de equilibrio y de Gibbs tienen un enfoque termodinámico buscando alcanzar un estado en el que la reacción llegue al equilibrio termodinámico. En cuanto a variables controladas, en el reactor de conversión, las variables controladas incluyen temperatura, presión y concentración de reactivos, con el objetivo de maximizar la velocidad de la reacción directa. En el reactor de equilibrio y de Gibbs, las variables controladas se ajustan para alcanzar condiciones termodinámicas específicas que conducen al equilibrio. Respecto a la velocidad de reacción, en el reactor de conversión se busca maximizar la velocidad de la reacción directa, permitiendo que la conversión ocurra a una velocidad óptima. En el reactor de equilibrio se busca que las velocidades de las reacciones directa e inversa sean iguales en el estado de equilibrio. Y en el reactor de Gibbs se busca minimizar el potencial químico total, lo que implica alcanzar el equilibrio de Gibbs. En cuanto a aplicaciones específicas, los reactores de conversión son comúnmente utilizados en procesos donde la producción es esencial y se busca alta eficiencia de conversión. Los reactores de equilibrio son aplicables en situaciones donde es crucial mantener una composición constante y el equilibrio termodinámico es importante. Y los reactores de Gibbs son relevantes en procesos donde minimizar el potencial químico total es crucial para lograr un equilibrio de Gibbs y condiciones termodinámicas estables. Finalmente, en cuanto al uso de catalizadores, en los reactores de conversión, el uso de los mismos a menudo se emplea para acelerar la velocidad de reacción directa, mientras que en los reactores de equilibrio y Gibbs, el uso de catalizadores puede afectar las velocidades de ambas reacciones, pero el enfoque principal sigue siendo alcanzar el equilibrio termodinámico. A continuación vamos a explicar el uso y funcionamiento de los reactores conversión, equilibrio y Gibbs en el entorno HYSYS. Lo primero que debemos hacer es colocar los componentes. Vamos a utilizar hidrógeno, nitrógeno y amoníaco. Luego seleccionamos el paquete de fluidos en este caso es Penrobins. Lo importante a seleccionar aquí es las reacciones. Aquí es donde nosotros vamos a añadir los sets de reacciones que vayamos a utilizar dentro de los reactores. Aquí tenemos los tres tipos de reactores que le encontramos en la paleta en la parte de reactores, que son estos de aquí: reactor de conversión, reactor de equilibrio y reactor de Gibbs. El primero que tenemos es el reactor tipo conversión, en el cual nosotros conectamos las corrientes de entrada, salidas, con sus respectivas condiciones y composiciones, y finalmente nos pide aquí el que seleccionemos el set de reacciones, que en este caso
Va a ser el Z1, ya que ese tiene reacciones de tipo conversión. Como vemos aquí, el programa nos da el OK, significa que obtuvo el resultado. Como vemos aquí, tenemos el resultado de la conversión de reactivos en productos. Ese sería para el reactor tipo conversión. Para el reactor tipo Gibbs, sería el mismo proceso, conectar las corrientes de entrada-salida, colocar las condiciones iniciales de temperatura, presión, flujo, la composición de la entrada, y aquí el reactor de tipo Gibbs viene por defecto la opción de que no necesita una reacción en sí, sino que básicamente con las energías de Gibbs calcula cuál va a ser el proceso que se genera en la reacción y calcula, como vemos aquí, la composición de salida y de entrada después de la reacción. En tal caso que tengamos la relación estequiométrica, seleccionamos esta opción, en la cual debemos seleccionar el set de reacciones que antes colocamos, en este caso sería el set 2. Por ejemplo, si seleccionamos un set que no contenga reacciones de equilibrio, nos lanzaría esta alerta que no nos permite usar ese set. Entonces, debe ser un set con reacciones de equilibrio. Y finalmente tiene la opción de actuar como un separador, básicamente, en el cual no hay ningún tipo de reacción. Por lo tanto, la composición es la misma a la entrada y a la salida. En este caso, le vamos a dejar con el set seleccionado, con el set 2. Y tenemos el reactor tipo equilibrio, que es el mismo procedimiento. Conectar las corrientes, entrada-salida, colocar las condiciones de entrada, colocar la composición de entrada y en la pestaña de reacciones seleccionar el set de reacciones. Que igual sería el set de reacciones de equilibrio que hemos seleccionado. Aquí podemos modificar, en tal caso que requiramos, la estequiometría, la base de cálculo, la constante de equilibrio o el porcentaje de conversión. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos ya el resultado de las composiciones a las salidas. Finalmente, como podemos ver aquí, todos estos tres reactores tienen estas dos ventanas que son del rating y dynamics, que básicamente esto me permite ya el rating dimensionar el reactor con sus dimensiones, con su geometría, también dimensionar lo que son las entradas, los nozzles, las entradas tanto para la alimentación como para las salidas, y las pérdidas de calor. Y la parte de Dynamics utiliza ya este dimensionamiento que nosotros colocamos para evaluar los reactores en estado transitorio. Finalmente, para concluir, podemos observar que estos tres reactores cumplen funciones específicas. Como vimos, el reactor de tipo conversión se utiliza cuando tenemos la estequiometría de la reacción y las relaciones de conversión. Es decir, la relación para los coeficientes que me indican la relación entre conversión y temperatura. En cambio, los reactores tipo Gibbs y equilibrio requieren información en cuanto al equilibrio de la reacción, es decir, la estequiometría de mi reacción y datos acerca de la constante de equilibrio. La ventaja que presenta aquí el reactor de Gibbs es que, como vemos aquí, nos da la opción de no necesitar la estequiometría en sí. Básicamente, con las energías libres de Gibbs y iteraciones que realiza el programa, puede calcular qué es lo que ocurre con mi reacción, con mis reactivos y los productos. Entonces, con esto podríamos concluir que el reactor tipo Gibbs tiene una mayor versatilidad en este caso y nos ayudaría en cuanto a reacciones en las cuales no poseemos la estequiometría, en las cuales podemos hacer un análisis preliminar para poder obtener datos de este tipo de reacciones. Y en cambio, el reactor tipo equilibrio nos serviría cuando ya tenemos una base fuerte de datos acerca del equilibrio, acerca de la estequiometría de mi reacción, en la cual yo puedo aquí colocar para obtener los datos más precisos. Eso sería todo. Muchas gracias.